en vos mismo, y es un error. Y yo hablaba del aparato productivo, y quién mejor para hablar con José Ignacio de Mendiguren. Vasco, ¿cómo va? Muy bien, ¿cómo están? Yo decía, no hay ninguna medida que aliente a la producción. O sea, no se habla ni de inversión en producción, beneficio para las pymes, para los empresarios, cierran fábricas, 200.000 despidos. Es un tema muy delicado. Pero a ver, hay algo que a veces cuesta creer que no se entienda. Vos podés hacer todas las alquimias financieras que te gusten. Canjear un bono, comprar otro, prorrogar deuda. Pero si no generás los dólares genuinos, no del fondo ni de los bancos, que te permitan afrontar eso, tiene patas cortas. Vive hasta que te prestan. Y hoy, la economía argentina, con este modelo de la especulación financiera, está muy claro, como en otras oportunidades, que transformaste a un país carísimo para exportar, baratísimo para importar. Cada vez tenés menos posibilidad de generar riqueza, por lo tanto dólares. Por lo tanto, lo que vos estás contrayendo de deuda no tiene ninguna capacidad seria de repago. Y esto es lo que ven los organismos internacionales. Ahora, cuando algo está muy claro que vos no tenés, porque cuando vos mirás la deuda que contrajiste, la que seguís contrayendo todos los meses, y mirás por otro lado tu capacidad de ingreso de dólares, un perito mercantil ve que esto no es sustentable. Ahora, Vasco, fíjate, pongo un ejemplo, lo del Humilagro. Esto es lo más llamativo, que dice, despido, no produzco más e importo. Sí. Pero vos fíjate, un ser objetivo, ¿viste? Porque es tan obvio. Yo no soy economista, soy una persona de la producción, tengo industria, soy productor agropecuario. ¿Qué sería los que tendríamos que tener señales de invertir para generar esos dólares? Es decir, déjalo a Caputo que busque plata, porque es un trader, no es un ministro de Economía. Pero decime dónde está el que está pensando hoy cómo agregamos, cómo doblamos la facturación de Argentina, cómo en vez de litio vamos a exportar baterías, cómo en vez de trigo tenemos que exportar fideos, cómo en vez de maíz y soja a granel tenemos que estar exportando biocombustible. Es decir, doblar los ingresos de la Argentina. No, acá vemos cómo le sacamos los remedios a los jubilados, vemos cómo ayer le vetamos las leyes vergonzosas por lo que se aprueba, y no hay uno capaz de que a vos te diga qué medida vamos a tomar para que ingrese más plata. Al contrario. Y esto se prueba cómo. Mirá, vamos al campo, que es el más simple. Vos acabás de decir la infraestructura. Es clave. El campo, sin infraestructura, no todo mueve. Es más caro. Es decir, ustedes dijeron muy bien, la Cámara de la Construcción le puso cifras. La Argentina necesita 23.000 millones de dólares por año para mantenimiento del sector vial. Si vos no hacés el mantenimiento, la otra etapa es la reparación. La reparación es 35% más. Ni que hablar de fabricar. Conclusión, ¿eso es ahorro? No. O estás pateando una deuda monstruosa que, primero, suponete que en algunos sectores vas a poder licitar al sector privado. ¿Cuánto tiempo te va a llevar? Pero aparte, Vasco, no solamente complicás la producción y te es todo mucho más caro, sino que en el medio muere gente, mueren personas. Pero el otro día de accidente en la Ruta 3 fue porque había una parte que no estaba construida. El 30% de las muertes en accidentes viales son en rutas. Vos sabés que yo tengo un criterio, soy abogado, que esto hoy se llama abandono de personas. Sí. Cuando vos vas a poder... Vos fijate una ruta en la Argentina, porque autopistas son las menores. Una ruta en la Argentina tendrá 20 metros de ancho. Por ahí pasan, en un sentido, un camión de 40 toneladas con acoplado, y en el otro sentido pasa un ómnibus de pasajeros de otras 30 toneladas con 50 personas arriba. ¿Sabés a qué distancia se pasa uno del otro? Menos de un metro, sí. Como máximo. Como máximo. Conclusión, donde vos tenés un bache,
Donde vos tenés un pozo y desequilibrio, eso tenés un accidente. Pasó que la no hay ruta 3, pasó la ruta 3. Y además la ruta, lo primero, yo vivo en la ruta, lo primero que vos tenés es que se bachea. Cuando llueve se llena de agua. Conclusión, vos querés pasar un camión en la ruta, te tira una ola que te deja ciego. Bueno, todo esto va a suceder. Ahora bien... Sucede, pasa, pero mira, está pasando. Ahora, frente a eso... Ahora viene la rural, fíjate. Vamos a esos sectores que hoy tienen que aportar plata, porque la gente está mal. Y la gente lo que dice es, si no se genera riqueza, a mí no me llega. Y si la única poca riqueza que genera se va a pagar intereses, a la gente no le vamos a resolver los problemas nunca. Yo te digo una idea. A ver, el campo, que está callado. Yo hago un tema en el campo, porque ahora viene la rural. A vos lo que te importa como productor para poder generar dólares son cómo son tus precios relativos, no solamente las retenciones. No. Es decir, con lo que yo produzco, llamale novillos, llamale cereales, ¿cuánto compro de insumos? Te voy a dar una cifra concreta de cómo estamos con respecto al mismo mes del 2023, que teníamos una seca terrible. En trigo, para comprar 100 litros de gasoil, vos en junio del 2023 ponías 3 quintales de trigo. ¿Sabes cuánto pones ahora? No. 5,5. Si vos te querías comprar urea, un fertilizante, tenías que poner 19, la tonelada, ¿no? 19 quintales de trigo. Hoy 31. Ahora, lo que a vos y hace un tractor de 100 HP, digamos, pues esto no lo ve nadie. En el 2013, con seca y crisis, poníamos 2.000 toneladas. ¿Sabes cuánto pones hoy? 3.600. Pero frente a eso, Vasco, vos que formaste parte y formás parte de la política industrial privada, digo, vos decías el campo está en silencio. Sí. Listo. Uno podría entender que hay una cuestión ideológica que hace solamente, bueno, solamente. El campo está en silencio, la Unión Industrial está en silencio. Los industriales van a las conferencias del presidente y aplauden. Sí. Los mismos industriales están contratando financieros y los mismos industriales que cierran la fabricación son los que importan y tienen la distribución. Sí, la verdad. Digo, entonces, frente no a todos, eso... ¿no? Yo fui presidente de la UIA 2 veces. Sí. Y siempre digo, la UIA no es la unanimidad industrial argentina. No. Allí hay unos que conducen, que sus negocios van por un lado distinto, porque además el lobby lo hacen directo, y la gran mayoría que es la que padece. A ver, estos días se habla, viste, como el ejemplo, la década del 90, ¿es correcto? Sí. Y fue el ejemplo a seguir. Y yo quiero hacer una advertencia, siempre como aporte al presente. Allí hubo 10 años de tiempo para jugar a este modelo, ¿no? Y no fue mal. Y además hubo 30.000 millones de privatizaciones, que podemos hablar del resultado de aerolíneas, de AISA, lo que pasó, ¿no? Sí, sí. 30.000 millones te ingresaron. En el medio tuviste un megacanje, un blindaje de 40.000 millones, le sacaste a los jubilados otra vez para conformar al fondo. ¿Cómo terminó esa época? Y te voy a decir, para ser objetivo, en cuanto a la deuda, en 10 años, dice que es la década de oro para el presidente. La aumentaste el 142%. Como la economía no producía, te suena, ¿no? Ahora, la deuda sobre PBI la duplicaste. ¿Y sabés que vos cuánto gastabas en pagar intereses, utilidades que había que girar y dividendos? El 50% de tus exportaciones. Todo lo que vos lograbas, porque la economía la mataron, a la real, todo lo que vos lograbas por las exportaciones se te iban a pagar servicios de la deuda. ¿Cómo te fue con el empleo? Empezaste con 1.700.000 personas con problemas de empleo, terminaste con 4.600.000. No te hablar del tipo de cambio, que es lo que está pasando, fíjate la locura. Cuando el dólar, con respecto a las otras monedas, España, Francia, se devaluaba en un 40%, nosotros nos revaluamos un 10%.
Por eso los resultados. Bueno, conclusión. Ahora vas ¿Quiénes estaban en ese momento? Bueno, en el medio Pero, quedó... perdón, duró 10 años, ¿eh? Está bien, pero en el y Menem medio... fue reelecto. Pero en el medio, ¿cuántos quedaron? Porque el tema es cuántos se fueron del sistema. Bueno. Y la otra pregunta que, tenés que, hacer, que nos tenemos que hacer todos es, aquellos que se van del sistema, ¿cómo los atraes, cómo los traes al sistema? Porque el problema es traerlos. Porque vos te quedaste sin industria, sin empleo formal. ¿Cómo recuperás? O cómo el que está buscando laburo consigue un trabajo bien pago. A ver, hay recuperación. Porque es un problema. Sí. ¿Pero en cuánto tiempo? No, por eso, no por este camino. Bueno. Este camino, lo que te aclaro, que va por esa dirección de la destrucción del empleo y algunos sectores que vas a poder titularlos como ganadores, la minería, el cobre, el gas, el petróleo, con políticas extractivas, no de desarrollo, no te resuelven el problema del empleo. Ahora, fíjate vos, nosotros, ¿te acordás lo que decía con el ajuste? Cuando en aquel momento, después se dijo que teníamos que ajustamos, López Murphy, ¿te acordás? Sí. Ajustamos sobre la educación, ¿pasó algo? No, porque el problema es el modelo. Y entonces, Vasco, ¿cuánto dura un modelo así? Yo te cuento un ejemplo. A ver, a nosotros, vos sabés, nos tocó agarrar el país explotado, ¿no? Porque este año, esta década, recordemos que terminó con 18 monedas circulando en la Argentina, el club del trueque, los bancos cerrados, 5 presidentes en 10 días, los muertos que vivimos y todo, y hubo que hacerse cargo. ¿Y cuál era la propuesta alternativa del establishment internacional? Dolarizar la economía. ¿Te suena privatizar el Banco Nación? Porque lo único que le quedaba, lo habían privatizado todo. Todo. ¿Y cómo fue el resultado? Primero que hubo, importante, acuerdo político. Pero hoy mensaje al campo nacional, a nosotros, hagámonos cargo de esta responsabilidad. Pero hoy es imposible. Bueno, vamos a ver. Bueno, hoy Para mí hay acuerdo. ¿Por qué? Porque mirá los resultados. Sí, yo me acuerdo. Hubo acuerdos políticos. Esto en la década del 90, cómo la producción, el PBI, venía cayendo. Esto es en el año 95, que fue el default ruso, la devaluación de Brasil, y mirá cómo cayó. ¿Y sabés qué es esto? El 2002. Pero Vasco, hoy no tenés ni un Alfonsín, ni un Dualde. La producción era el eje, no la especulación. Pero hoy no tenés ni un Alfonsín, no tenés un Dualde, no tenés un Menem, no tenés un Néstor Kirchner, no tenés. Hoy tenés un grupo, una dirigencia política que evidentemente no quiero decir enamorar, sí, pero no especula. No, que no atrae. Hemos cometido errores. No, pero sí, no atrae. Ahora, por eso también como vos decís, tenemos que hablar con la gente. Bueno, tenemos que explicarle a la gente, no con sanata, con hechos concretos de que hay una posibilidad extraordinaria. ¿Por qué? Pero ¿cómo generás expectativas hoy en un país donde el sueldo no te alcanza? Porque el tema es la expectativa que le generás a un tipo que la plata, que labura todo el día, y no le alcanza la guita. Bueno, permíteme entonces que esto es lo que fallamos. Tenemos que explicarle que nuestro proyecto es crecer también, equilibrio fiscal, pero con la gente adentro. Bueno. ¿Por qué? Yo siempre cuento el ejemplo. Gas tiene Noruega y gas tiene Nigeria. Sí, bueno, mira cómo... Los dos eligieron dos proyectos totalmente distintos. Con el RIGI, la Argentina está yendo a Nigeria, donde vos permitís que vengan, que traigan materiales usados, que no desarrollen los propios. Entonces, un ingeniero argentino, te pregunto, si el proyecto es ese, anda a decirle que vaya a buscar trabajo afuera, decirle que se prepare para manejar un Uber. Ahora, el otro proyecto, como les digo, yo voy mucho a la universidad, hablo mucho con los jóvenes. Vayan a buscar amigos de ustedes porque no van a alcanzar los ingenieros, el empleo. Ahora, litio, no, acumuladores, gas para exportar con un caño al puerto, que antes, por lo menos la planta de liquefacción, le iban a hacer en el territorio, ahora en los barcos, cosa que si se termina se vayan. Y entonces eso, y en vez de eso, queremos tener la planta de fertilizante más competitiva del mundo, porque tenemos el gas, y de ahí volcar en el campo el fertilizante a un precio que nos doble la producción. ¿Sabés quién está haciendo esto? Brasil. Sí, es cierto. ¿Con quién? Con gas argentino. Tengo que cerrar. Hacemos un cierre. ¿Vos creés que...? Es cierto.
puede lograr? Primero, no soy optimudo, soy realista. La oportunidad de la Argentina es muy grande. Si querés, vengo un día, te lo explico lugar por lugar, dónde está. Ahora, hoy, ¿qué nos estamos jugando? El futuro. Primero, el corto plazo. Tenemos que resolver esto para que la gente esté adentro. Cuando vimos lo que pasó ayer en el Congreso, nos tiene que asustar a todos. Y cuando después el presidente, riéndose en la bolsa, festeja haberle sacado esta plata a los jubilados, me preocupa por mis colegas empresarios también. Pero el mensaje, ¿cuál es? A nosotros, la responsabilidad de mostrar no solamente que no sabemos pelear entre nosotros, que sabemos cómo salimos de esta situación, creciendo y con la gente adentro. Vaquito, gracias, ¿eh? Muchas gracias. Vamos a ver un poquito de este.